Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar un tema nuevo que es protección contra incendios, en donde vamos a ver el marco legal, clases de fuego, cargas de fuego y potencial extintor. La ley que nos regula, que es la de higiene y seguridad, la 19.587 y su decreto reglamentario 351, en el capítulo 18 nos habla sobre protección de incendios, que va desde el 160 al 187. En el artículo 160, la protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de construcción, instalación y equipamiento que se deben observar tanto para los ambientes como para los edificios. Los objetivos a cumplimentar son dificultar la iniciación de incendio, evitar la propagación de fuego y los efectos de gases tóxicos, asegurar la evacuación de las personas, facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos, proveer las instalaciones de detección y extinción. En el artículo 161 van a encontrar varias definiciones con términos técnicos que es muy importante que le lean y si pueden aprenderlas mucho mejor porque les va a servir por el resto de su carrera profesional. Por ejemplo, ahí le van a enseñar lo que es una carga de fuego, una resistencia al fuego, qué es lo que es un sector de incendio, una superficie de piso, entre varias. Bueno, para comenzar el tema, tenemos que saber que es muy importante saber clasificar los materiales, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los materiales? Es, eh, es importante que conozcamos el comportamiento ante el calor u otra forma de energía de los distintos materiales y productos. Y entonces les voy a dar una definición con ejemplos de cada categoría. Tenemos primero los explosivos, son sustancias o mezclas de sustancias susceptibles de producir en forma súbita reacción exotérmica con generación de grandes cantidades de gases, por ejemplo, diversos nitroderivados, orgánicos, pólvora, determinados éteres, nitritos, entre otros. Después tenemos los inflamables. Los inflamables, recuerden que son los líquidos, ¿sí? Tenemos los inflamables de primera y segunda categoría. Los de primera categoría son líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas en el aire originan mezclas combustibles. Su punto de inflamación momentánea será igual o inferior a 40 grados centígrados. Por ejemplo, tenemos el alcohol, éter, nafta, benzol, acetonas, entre otros. Los inflamables de segunda categoría son líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas en el aire originan mezclas combustibles. Su punto de inflamación momentánea estará comprendido entre los 41 grados y los 120 grados centígrados. Por ejemplo, tenemos lo que es el querosén, el agua ras, el ácido acético y otros. Le siguen los muy combustibles, que son materias que expuestas al aire pueden ser encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición. Por ejemplo, hidrocarburos pesados, madera, papel, tejido, algodón y otros. Siguen los combustibles. Son materiales que pueden mantener la combustión aún después de suprimida la fuente externa de calor. Por lo general necesitan un abundante flujo de aire. Por ejemplo, determinados plásticos, cuero, lana, madera, tejido de algodón, eh, tratados con retardadores y entre otros. Luego le siguen los poco combustibles, que son materiales que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas, pero cuya combustión invariablemente cesa al ser apartada la fuente de calor. Por ejemplo, las celulosas artificiales y otros. Después tenemos los incombustibles, que son materiales que al ser sometidos al calor o llama directas pueden sufrir cambios en su estado físico, acompañado o no por reacciones químicas endotérmicas, sin formación de materia combustible alguna. Por ejemplo, el hierro, el plomo. Después tenemos por último las refractarias, que al ser sometidas a altas temperaturas, a 1500 grados centígrados, aún durante periodos muy prolongados, no alteran ninguna de sus características físicas o químicas, por ejemplo, el amianto, ladrillo refractario y esos.
Bueno, vamos a entrar a lo que es el fuego. El fuego es un proceso de combustión caracterizado por una reacción química de oxidación de suficiente intensidad para emitir luz, calor y en muchos casos llama. Para que en una primera instancia se genere la llama, se necesita la presencia simultánea de tres factores: el combustible, el coburente y una fuente de calor externa. El combustible es suministrado por cualquier sustancia susceptible de arder al llegar a una temperatura determinada. El comburente es el oxígeno presente en toda la atmósfera natural, y la fuente de calor puede aportar cualquier elemento externo que aumente la temperatura del ambiente. A esto se le denomina triángulo de fuego. La convergencia de estos tres elementos genera el fuego. Si este sale fuera de control, genera un incendio. El incendio es un fuego sin control que arrasa con todo lo que tiene a su paso y es el mayor generador de pérdida tanto materiales como humanas. Cuando se genera el incendio, se habla de un cuarto elemento que es la reacción en cadena y que constituye el tetraedro de fuego, como el que tenemos en la imagen. Eliminando uno de los tres lados del triángulo, eliminaremos el incendio. También se puede actuar eliminando la reacción en cadena del tetraedro. Ahora, ya que conocemos lo que es el fuego, vamos a ver las clases de fuego. Tenemos los fuegos de clase A, que se desarrollan en los combustibles sólidos, que son madera, cartón, papel, plástico, telas. Los fuegos de clase B son aquellos que se producen en los líquidos inflamables. También se consideran en esa clase a los gases. Tenemos los ejemplos: líquidos inflamables, las grasas, las pinturas, ceras, asfalto, aceite. Los fuegos de clase C son los fuegos que se dan en materiales, instalaciones o equipos sometidos a corriente eléctrica, tales como motores, transformadores, cables, tableros, interruptores. Los de clase D son fuegos originados en metales combustibles llamados fuegos químicos. Son los menos frecuentes, ejemplo el magnesio, el titanio, el potasio, el sodio, uranio. Y los fuegos de clase K, que son fuegos de aceites vegetales o grasas animales que requieren extintores especiales para su fuego clase K, que contiene una solución acuosa de acetato de potasio. Entonces ahora vamos a entrar en tema de lo que es la carga de fuego, ya conociendo los tipos de materiales, lo que es el fuego, las clases de fuego y ahora la carga de fuego. La carga de fuego relaciona todos los materiales presentes en un sector llamado sector de incendio con el poder calórico de la madera. De esta manera, si reemplazamos todos los elementos existentes por la cantidad de madera calculada en kilos, se genera la misma cantidad de calor en caso de un incendio. Entonces, se define carga de fuego al peso en madera por unidad de superficie capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. Acá ven la fórmula. Entonces, yo tengo un sector, un local en donde hay papel, cartón, plástico, vidrio, madera. Cada uno de esos materiales tiene su poder calorífico, que está en tabla. Entonces multiplicamos el peso de cada material por su poder calorífico. Sumamos todos los poderes caloríficos de todos los materiales y de ahí lo vamos a dividir, como dice la fórmula 2, por el poder calorífico de la madera, que son los 4400. Esto no lo inventó nadie, o sea, esto está en ley, por eso es así. Y nos va a dar un número. Ese número, si lo dividimos por el área, por el sector de incendio, ahí nos da la carga de fuego. O sea, con esa carga de fuego podemos sacar, nos va a dar un número que nos vamos a tabla en la ley, en el capítulo 18, y ahí decimos, en la tabla, bueno, me dio este número con el factor de riesgo que ya conocemos, por ejemplo, que es un riesgo 3 el local, con el número, y me va a decir cuál es
el extintor que yo necesito para ese local. O sea que los sectores de incendio son compartimientos aislados del edificio y para su aislación se utilizan elementos separadores resistentes al fuego, de manera que el fuego generado dentro de un sector de incendio no pueda salir de él. Y si se origina afuera, no puede entrar. La idea es que el incendio quede confinado a un sector por un determinado tiempo, evitando su propagación hacia arriba o hacia los laterales. Al realizarse el estudio de carga de fuego, no se busca únicamente conocer la cantidad total de calor que es capaz de generar la combustión de los materiales, sino que este dato resulta fundamental para obtener la capacidad extintora a instalar, como les decía hace rato. Son recordadas las tragedias de Cromañón, que fue un incendio producido la noche del 30 de diciembre del 2004. Este incendio provocó la peor tragedia mundial en la historia de la música del rock y una de las mayores tragedias no naturales en Argentina, dejando un saldo de 194 muertos y al menos 1.432 heridos. Esta tragedia causó además importantes cambios políticos y culturales. También tenemos la de Iron Mountain en el barrio de Barracas, en el que murieron 8 bomberos al derrumbarse una pared. La falta de concientización, las medidas de seguridad insuficientes, la falta de inversión y de mantenimiento de los sistemas favorecen este tipo de incidentes, muchas veces evitables. El sistema de protección contra incendio debe consistir en un conjunto de acciones y medidas destinadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y sobre los bienes para promocionar una respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia. Bueno, llegamos hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos las próximas clases.